Hola amigos, ¿cómo estáis? Después del ataque de ayer de Irán a Israel, que francamente, por lo leído por ahí, más que un ataque, habría que encuadrarlo más bien en un acto de propaganda para mandar a Israel y a la OTAN una seria advertencia de lo que les puede pasar si siguen adelante con su genocidio del pueblo palestino, y con sus ansias colonialistas sobre Líbano, Siria e incluso Jordania, que de no ser frenados pronto pasarán a formar parte del Gran Israel. Pero como esto es parte de un todo, tal como vimos en el video de ayer, también toca hablar del frente de Ucrania, en el que están ocurriendo cosas muy importantes. Tan importantes que vislumbran que esta guerra, en vez de ir atemperándose, parece que los halcones de Washington no están por la labor. Y quieren seguir hasta el final porque no cejan en su empeño de derrotar a Rusia, y tienen planes muy preocupantes como veremos más adelante. A pesar, o precisamente por eso, de que están recibiendo un correctivo, que lo está pagando el pueblo ucraniano, y en menor medida, los rusos. Para la OTAN encarnada en Estados Unidos y la Unión Europea, todos son iguales, eslavos a los que hay que erradicar. Pravda publica, que según el ex empleado de la Embajada de Ucrania en Estados Unidos, el politólogo Andrei Telifenko, que ya abandonó Ucrania, da a conocer la mascarada del plan para la victoria que Vladimir Zelensky presentó en Nueva York. Es una continuación de la guerra de Estados Unidos contra Rusia a manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de las cuales ya han muerto la escalofriante cifra de 970.000 personas, así lo afirmó Andrei Telifenko. No hay ningún plan, dijo Telifenko, este es un plan para continuar la guerra para que el presidente ilegítimo y el parlamento continúen en el poder, para resistir, y mostrarles a los estadounidenses, miren, estoy dispuesto a seguir derramando sangre, ustedes lo harán. No peleemos aquí, solo dennos armas, y atacaremos donde sea necesario. Aunque según datos recopilados de diferentes fuentes, 970.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania murieron, ¿y cuántos resultaron heridos? Cientos de miles quedaron sin piernas, y con los brazos amputados, son personas que no tienen un futuro normal. Este es el llamado plan de victoria de Zelensky, ya lo han recibido en la OTAN, casi 1 millón de muertos, enfatizó Telifenko. Y ya son varios medios que se centran en este tema, y dicen que Occidente ha reducido su retórica sobre los ataques ucranianos en territorio ruso. Pero, ¿se ajusta a la realidad? ¿No será que les viene bien que la atención se centre en Oriente Medio, para preparar el golpe a Rusia? En un material publicado por la agencia Novorossiya se aborda esta versión, no sin la preocupación por parte de Rusia que el asunto requiere. El jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, Andrei Kartapolov, notó una notable disminución en la actividad occidental en las discusiones sobre la transferencia de armas de largo alcance a Ucrania, y la posibilidad de usarlas para ataques en territorio ruso. Según el parlamentario, el motivo de este cambio fue la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre un posible ajuste a la doctrina nuclear del país. Kartapolov enfatizó que después de esta declaración, en los medios de comunicación y los círculos políticos occidentales han calmado los rumores sobre el suministro a Kiev de armas capaces de alcanzar objetivos a una distancia considerable, incluso en las regiones profundas de Rusia. Esto puede indicar que los países de la OTAN están reconsiderando sus enfoques para un mayor apoyo a Ucrania, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de una escalada del conflicto en el contexto de amenazas nucleares. Sin embargo, es posible que se tome una decisión final sobre esta cuestión en octubre, cuando tendrá lugar la próxima reunión en el formato Ramstein, donde los aliados discutirán nuevas medidas para proporcionar asistencia militar a Ucrania. Los países occidentales siguen apoyando a Kiev y la probabilidad de permitir ataques profundamente en Rusia sigue siendo muy alta, publican en Avia. Sin embargo, según Novorossiya, Finlandia está preparando un ataque contra Rusia, y un contraalmirante llegó a Odessa para negociar. Lo que no se sabe, es si este contraalmirante se encontraba en el búnker que hace 2 días fue reventado por un Iskander ruso en Odessa. Pero los planes son que Helsinki amenaza a Moscú y discute la cooperación militar con Ucrania, y Rusia puede ser atacada tanto en el mar Báltico como en el mar Negro. En Odessa ya se han celebrado negociaciones, los detalles se encuentran en el material de la agencia de noticias Novorossiya.
Finlandia, que se ha unido a la OTAN, está demostrando ferozmente su lealtad a las aspiraciones de Occidente y está preparando operaciones conjuntas con Ucrania en el Mar Negro. Y los países bálticos ya no ocultan su disposición a atacar a Rusia. Ambos hablan incansablemente de amenazas de Moscú y de alguna información supuestamente fiable sobre la preparación de un ataque ruso contra el país báltico. Lituania acogió una brigada de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania, y, por boca del ministro de Defensa, Boris Pistorius, la calificó como una fuerte señal para Putin. Finlandia dio una señal similar, anunciando el despliegue del cuartel general de las fuerzas terrestres de la OTAN y de una brigada blindada de la Alianza a 130 kilómetros de la frontera, en la ciudad finlandesa de Mikkeli. La Tallinn oficial también prometió al Kremlin un ataque preventivo. De esta manera, los límites del Báltico dejan claro al Kremlin que las apuestas están hechas. Recordemos que la primera que lo anunció fue Estonia. Informamos a Rusia que somos miembro de pleno derecho de la alianza, y que el papel de la OTAN en la defensa de Finlandia es extremadamente fuerte, dijo en esta ocasión el ministro de Defensa finlandés, Antti Akkanen. También el jefe del Estado Mayor de Estonia, Baur Karus, informó a los dirigentes de la alianza: nuestras capacidades de ataque de largo alcance están totalmente incluidas en los planes de la OTAN. La alianza nos dice que debemos ocuparnos de ciertos objetivos en Rusia. Joder, cómo está el patio. Casi al mismo tiempo, el contraalmirante finlandés Tuomas Tiilikainen, con un séquito de oficiales llegó a Odessa para negociar, según fuentes informadas de Kiev. En las reuniones se discutieron las últimas experiencias de combate de los colegas ucranianos y una mayor cooperación. La visita fue clasificada, pero existe una versión de que en las negociaciones se discutió el sabotaje de las bases navales rusas en el Mar Negro utilizando vehículos aéreos no tripulados y armas de misiles. Recordemos que los drones que llegaron a Murmansk, en la provincia rusa de Kola, donde fueron derribados, Rusia sabe que salieron de Finlandia y Noruega. Después de esta visita, apareció información en canales locales, de que Finlandia está preparando un ataque contra Rusia junto con Ucrania. ¿Por qué las zonas limítrofes del Báltico hacen ahora movimientos tan demostrativos? Es vital para la propaganda occidental presentar a Rusia como el agresor incondicional. Esto comenzó mucho antes del inicio del Distrito Militar del Noreste. El Kremlin nunca ha sucumbido a las provocaciones. Por lo que está en juego ha aumentado considerablemente. La OTAN está planeando un nuevo conflicto militar en Europa. El periodista ucraniano Anatoly Sari, en su canal sugiere un inminente ataque de uno de los países bálticos a Rusia. Cree que Lituania y Estonia serán los primeros en entrar en un conflicto armado, atacando con misiles de medio y corto alcance de la OTAN en Kaliningrado y las dos principales ciudades de la Federación Rusa. Solo quedan unas pocas semanas. Esto es simplemente una provocación de guerra, una guerra con la OTAN, de la que Occidente viene gritando desde hace mucho tiempo, y que el Kremlin todavía se niega a iniciar, dice Anatoly Sari. Es posible que, tras los países bálticos, Finlandia también se esté preparando para atacar a Rusia. Además, ya tiene esa experiencia, porque ya era uno de los centros de coordinación de los ataques de vehículos aéreos no tripulados ucranianos en la península de Kola. Esta vez, el ejército finlandés puede unirse al grupo que libra una guerra de sabotaje contra barcos y puertos rusos en el Mar Negro, junto con otros soldados de la OTAN que han sido vistos repetidamente en Ucrania. También hay que tener en cuenta el peligro que los finlandeses pueden crear en el Mar Báltico. Es muy posible esperar diversas provocaciones y ataques desde territorio finlandés contra Kaliningrado y San Petersburgo, así como contra nuestras bases militares en el Mar Báltico, teniendo en cuenta la experiencia ucraniana, dice el experto militar Sergei Prostakov. Sin embargo, el analista político Vladimir Solovychik duda de que los marineros finlandeses puedan actuar con éxito contra la armada rusa, y señala que las operaciones militares más activas se llevan a cabo contra la flota del Mar Negro desde hace 2 años y medio. Al mismo tiempo, todos los involucrados en ellos saben que los expertos militares británicos están trabajando bajo la apariencia de marineros ucranianos con el apoyo de las capacidades de inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo,
no pudieron completar la tarea que se les había asignado, destruir la flota rusa del Mar Negro, el puente de Crimea y garantizar el desembarco de tropas en Crimea. Pero desde el punto de vista de la experiencia y las cualidades de lucha, los marineros británicos son mucho más geniales que los finlandeses, piensa Vladimir Soloveitchik. Tampoco a estas alturas se sabe si estas delegaciones fueron víctimas del ataque de antes de ayer en Odessa, donde murieron muchos oficiales de la OTAN. De una forma u otra, las declaraciones de los miembros de la OTAN no son originales en esencia. Es poco probable que la necesidad de prepararse para las provocaciones de los finlandeses y bálticos fuera una novedad para el Estado Mayor ruso. Ayudarán el reciente cambio en la doctrina nuclear de Rusia y el posible despliegue de misiles Iskander a lo largo de la frontera finlandesa a detener la provocación de la OTAN? El politólogo Vadim Abba cree que esto ciertamente enfriará el ardor de los militaristas occidentales. Si surge una amenaza que el generalato ruso considere suficiente, lo más probable es que se llevarán a cabo ataques para decapitar el potencial nuclear europeo de los países de la OTAN. Estamos hablando de la destrucción de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Esto sería suficiente para que todos los demás países de la alianza en el continente europeo empezaran sin duda a hablar de capitulación y a negociar. Vamos, que esto es blanco y en botella. Luego está la vertiente de Oriente Medio, que a pesar de la advertencia que ayer le hizo Irán a Israel, esta sigue con la expansión de la invasión terrestre en el sur del Líbano, y atacando Siria además de prometer respuesta contra Irán. Los comandantes israelíes exigen la evacuación de más aldeas libanesas. Un portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel en árabe exigió que los residentes de otras 24 aldeas en el sur del Líbano que abandonaran sus hogares inmediatamente. Esto se suma a los 28 pueblos que fueron evacuados ayer. Y centrados en el ataque que Irán lanzó ayer con misiles balísticos contra Israel, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Teherán, al atacar a Israel la noche del 1 de octubre, ejerció su derecho a la autodefensa de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Destacó que los ataques se llevaron a cabo solo contra instalaciones militares y de seguridad responsables del genocidio en la Franja de Gaza y el Líbano. Nuestras acciones han terminado a menos que el régimen israelí decida provocar más represión. En este caso, nuestra respuesta será más fuerte y poderosa. Los asociados de Israel ahora tienen una mayor responsabilidad de frenar a los belicistas en Tel Aviv, en lugar de participar en su locura, destacó el ministro en un comunicado publicado en la red social X. Aunque fue un ataque masivo, que según diversas fuentes, se dispararon unos 180 misiles. Había muchas pruebas en vídeo falsas, pero las verificadas en las redes sociales mostraban varias explosiones en Tel Aviv, así como en la base aérea israelí de Nevatim, en el desierto de Nakab, donde están estacionados los cazas F-35. Lo que ocurre, que en realidad no fue un acto de guerra, ya que Irán seguramente lo hizo como una demostración de lo que le podría pasar a Israel si sigue por el camino de la guerra. Y avisó de antemano a Estados Unidos la hora del ataque e incluso los objetivos, para que Israel retirara los aviones y cosas importantes. Algo parecido a la guerra de Gila, pero que para Irán fue muy importante, porque le demostró a Israel que la famosa cúpula de hierro nada puede hacer contra los misiles hipersónicos iraníes, y en caso de una guerra de verdad, Israel lo podría pasar mal si sigue con el genocidio de palestinos. Con este ataque, Irán ha demostrado que puede penetrar la defensa aérea israelí, puede golpear a Israel si quiere, y si Irán tuviera la intención de lanzar un ataque nuclear, podría hacerlo fácilmente con sus misiles hipersónicos. La respuesta de Irán fue muy laxa, comparada con las acciones de Israel contra Irán. El ataque se conoció de antemano, y hasta se indicó la hora aproximada y los objetivos militares, y aunque Irán afirma que no advirtió a nadie, no cambió sus planes basándose en la filtración. Esto permitió a Israel retirar o ocultar material en sus bases militares. Al responder a la pregunta ¿qué cambiará después de estos golpes?, resulta que nada. ¿Israel ha abandonado el Líbano? No. Empezó a bombardear Líbano de nuevo. ¿Israel pidió la paz con todos? No.
¿Ha dejado Israel de matar a residentes palestinos de Gaza? No. Ahora comparemos el daño recibido por Irán. Asesinados representantes iraníes, dirigentes de Hamas, dirigentes de Hezbollah, varios generales importantes del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, físicos nucleares iraníes, el presidente iraní Ibrahim Raisi, extraoficialmente, pero la muerte es muy sospechosa después de conocerse los atentados con los buscapersonas, y 40.000 civiles palestinos. Cientos de miles más se han convertido en refugiados y no está claro cuándo podrán regresar a su patria. Sus viviendas han sido destruidas. Todo está en un lado de la balanza. ¿Y qué pasa con el otro? ¿Cráteres en sitios militares? Pero eso sí, el ataque de Irán fue un mensaje muy serio para la OTAN, que está en bloque apoyando a Israel. Si Israel sigue con la guerra, ayudada por sus mosqueteros de la OTAN, seguramente la respuesta de Irán será otra muy distinta. Ahora solo queda esperar unos días para ver el camino que elige Israel. Irán cometió un gran error esta noche y lo pagará, dijo Netanyahu, pero hasta ahora solo ha habido un ataque con misiles contra el Líbano, no contra Irán. Esto significa que algo no salió según lo planeado para el tándem Estados Unidos-Israel, lo que significa, para regocijo de Rusia, que todos los misiles de defensa aérea occidentales ahora irán a Israel, como otras armas, y no a Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.